14. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora. Vamos ahora primero. Pero yo sé, gracias Keila, yo sé que hubo preguntas la semana pasada y alguien quería alguien quería participar. Sí. Entonces, mientras las personas que tienen la pregunta, que se van recuerden su pregunta, mientras van pensando, vamos a orar para dar inicio a esta parte. Ay, Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor. Padre, venimos a pidiéndote perdón. Queremos que tú nos hables. Te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros. Señor, te hemos adorado, hemos cantado, Señor. Ahora vamos a hablar de tu palabra. Y queremos, Señor, que tu palabra atraviese nuestras vidas. Que tu palabra nos transforme, nos cambie. Que tu palabra, Señor, haga de nosotros cada día mejores, más parecidos a Jesús. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos. Y la pregunta, no sé, ¿ya están conectados? Ya, ok. ¿O era una pregunta o era algún comentario? No sé si el hermano Luis o alguien más. Ok. Bueno, vamos a continuar mientras, eh, mientras eso es lo que no nos están respondiendo todavía. Pero bien, estamos en Santiago capítulo 2 y brevemente no se está reflejando lo que tengo aquí, Keila. Tú lo estás el slide 18, el número 18. Mm, Dale al anterior, por favor. ¿Le puedes dar al anterior, por favor? Bien. Antes. 18. Ahí. Muy bien. Lo que pasa es que hice un resumen para no tener que hacer de nuevo el estudio pasado. Puntos a considerar. Son 4. ¿A quién va dirigido? El contexto, la salvación, ¿verdad? Los tiempos de salvación y el significado bíblico de muerte. ¿A quién va dirigido? No es la misma. ¿Tú tienes el que yo traje ahora? No, no estamos sincronizados. No. Ahí. Bien, gracias, Keila. Ahí sí, ahora sí, vamos ahora. ¿A quién va dirigido el libro de Santiago? A creyentes. ¿Por qué decimos que va dirigido a creyentes? Porque repite, hermanos míos, míos, 10 veces en el libro. Habla de la prueba de vuestra fe. Habla de nos hizo nacer por la palabra. Habla de que somos primicias. Y habla del Espíritu que mora en nosotros. Entonces, si Santiago es creyente, y yo me tengo que imaginar que Santiago es creyente, pues Santiago
se está incluyendo con las personas que le está escribiendo. Dice, el Espíritu que mora en nosotros. ¿A quién va dirigido? Es a creyentes. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Nos habla de qué cosa, de la verdadera piedad o religión, nos habla del favoritismo en la congregación, nos habla del tribunal de Cristo y nos habla de la lengua. Entonces, el contexto, o sea, el número 1 va dirigido a creyentes y el punto número 2 es que el contexto no se trata de cómo llegar a ser un creyente, sino de cómo debe vivir el creyente. Otro punto a considerar son los tiempos de la salvación. Y decíamos en la clase pasada que la salvación en la Biblia se habla en pasado, justificación, en presente, santificación y en futuro, glorificación. Cuando se utiliza la palabra salvación, hay que tener claro ese contexto. Nosotros, entonces, bíblicamente, fuimos salvos porque Jesús murió por nosotros, hemos creído en Él, fuimos salvos, somos salvos, y en el proceso de la salvación presente se llama santificación, en el cual tenemos esa lucha y Dios va trabajando con nosotros, y la salvación futura es la glorificación, cuando ya estemos con estos cuerpos glorificados. O sea que cuando visualizamos la palabra salvación, tenemos que entender esto presente en la Biblia. Santiago se enfoca en la santificación. Cuando Santiago utiliza la palabra salvación, está hablando de la santificación, es decir, ese tiempo intermedio de nuestra salvación. Ahora, el cuarto punto muy importante a considerar, Santiago cuando habla de muerte, o más bien Santiago no, la Biblia, cuando habla de muerte, ¿qué significa bíblicamente la muerte? Significa separación. No es que no existe, porque cuando una persona muere, el cuerpo no deja de existir, pero el alma tampoco deja de existir. Nosotros no creemos que deja de existir. Entonces, bíblicamente, la muerte siempre es separación, nunca es inexistencia. Nunca es inexistencia. Esto hay que tenerlo claro al estudiar Santiago. Vamos a ver. Santiago 2, 14 al 26. Y lo vamos a ir rápido hasta llegar hasta donde nos quedamos la clase pasada. Santiago 2, 14. Dice, y aquí nos encontramos con la palabra salvarle. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y nosotros veíamos eso, que esta salvación es la santificación. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obra? ¿Podrá la fe, en otras palabras, santificarle? Ahora, ¿cómo sabemos que Santiago utiliza la palabra salvar en sentido de santificación? ¿Cómo llegamos a esa? O sea, ¿cómo nos atrevemos a decir eso? Bueno, viendo el contexto. ¿Por qué? Porque le está hablando a creyentes y le dice, sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Le dice, sed hacedores, no solamente escucha la palabra, sino haz, obedece. Habla de refrenar la lengua, habla de visitar a los huérfanos y viudas, y así, haciendo eso, no se gana la salvación. Decíamos que uno es salvo porque uno cree en Jesús. Todas estas obras trabajan con nuestra santificación. Favoritismo, galardones. El contexto es crecimiento como cristiano, no cómo llegar a ser cristiano. Entonces, para responder esa pregunta, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe santificarle? No, no puede. No puede. Sin las obras no puede ser santificado. Y ese es el énfasis que quiere hacer Santiago. ¿Podrá un creyente
progresar en su salvación, es decir, en esa santificación progresiva. Ser útil a otros y ser galardonado en el tribunal de Cristo si no tiene obras. La respuesta es no. Y ahora, Santiago va a utilizar 5 ilustraciones. Y nosotros veíamos las 2 primeras la semana pasada. ¿Por qué pone Dios recursos en nuestras manos? O sea, ¿por qué Dios pone recursos en nuestras manos? Vamos a ver. Santiago, y vamos a repetir el 14 y vamos a llegar hasta el 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y la semana pasada hablábamos de esto, de que empieza con de qué aprovecha y termina de qué aprovecha. Cuando nosotros vemos esas mismas palabras que se repiten al principio y luego la vemos, entonces hay que entender que la idea que nos quiere presentar el autor, que él quiere que te concentres en el medio, de qué aprovecha y de qué aprovecha. Entonces, ¿de qué aprovecha el tener y no dar? ¿De qué aprovecha, hermanos? No aprovecha. No le aprovecha a usted, pero tampoco le aprovecha. Si usted tiene y no da, no la aprovecha. Pero no la aprovecha usted no está siendo bendecido y Dios le va a llamar a cuenta por lo que le ha dado, pero tampoco le aprovecha al necesitado. No la aprovecha. Y la idea es que apliques lo que has creído. Y hablábamos de esto, que la interpretación popular, en la que tienen en la pantalla, la interpretación popular es, si un cristiano no tiene obras, nunca fue salvo. Cuando una persona es salva, tiene que mostrar obras, de lo contrario, no tiene una fe verdadera. Una fe genuina siempre evidencia buenas obras. Y una fe que no produce buenas obras es una fe que no existe. Esta es la interpretación popular. Y esto está basado en la interpretación del versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero ¿cuál es el significado bíblico de muerte? No es inexistencia, sino es separación. Así también la fe, si no tiene obras, es como que si no, es inefectiva. Como que no existiera. Existe, pero él le pone el ejemplo. Es como que usted tiene un vehículo pero sin gasolina. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve un celular? Sirve para muchas cosas, ¿verdad? Y cuando se le acaba la batería, ¿para qué le sirve? ¿Para qué te sirve? ¿Cuál es el error de la interpretación popular? Ignora el contexto. La audiencia de Santiago es creyente. El Espíritu Santo, dice Santiago, que está dentro de ellos. Y la pregunta sería, si son salvos, ¿por qué Santiago viene ahora a cuestionar la salvación? Lo que pasa es que cuestionar la salvación del creyente es algo que nosotros queremos hacer ahora. Y nosotros estamos asumiendo, digo nosotros porque hablo de la interpretación popular, se asume que Santiago eso es lo que quiere. Como preguntarte si verdaderamente eres salvo o no eres salvo. Pero Santiago no está apelando a eso. Santiago no está apelando a eso. Santiago está escribiendo sobre la santificación, no la justificación ante Dios. Y vamos a ver eso, el tema de la justificación. Recuerden, la Biblia, la muerte bíblicamente nunca significa inexistencia. La fe que existe, si no tiene obras, no produce nada. La fe, esa fe que existe, si no obra, es inefectiva. La pregunta que hace Santiago, o que quiere que nos cuestionemos nosotros, si somos cristianos productivos, no si somos cristianos o no, si somos cristianos productivos. Y hablábamos de los demonios
monoteístas y este también hay algunos que dicen, que interpretan mal el 18 y el 19, dice, pero algunos dirán, dice, tú tienes fe, y yo, estamos en Santiago 2, 18, estamos en el 18 ahora y estamos continuando, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen. Y la palabra para creer es pisteo, que también significa tener fe, y tiemblan. Entonces, la interpretación, según algunos, hay una diferencia entre una fe intelectual y una fe auténtica. Y te dicen que no toda la fe salva. Y te dicen, puede que tengas la fe de los demonios. Que tú como cristiano, algunos dicen así, puede ser, ¿tú estás seguro que tú eres salvo? La condición para ser salvo es creer en Jesús. Dice, porque puede ser que tú tengas la fe de los demonios. Pero ¿cuál es el problema de pensar así? Que no hay certeza de la salvación. Ese es el problema. Y aquí veíamos como una imagen aquí de los gadarenos, Mateo 8, 29, y clamaron diciendo, ¿qué tiene contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Nótese que los demonios saben quién es Jesús. Miren, los demonios, ¿qué saben? Los demonios, la fe de los demonios les permite creer que Dios es uno. O sea, el creer de ellos, la fe o creer de ellos les permite eso mismo, creer que Dios es uno. Ellos están conscientes de Dios. Su fe es tan real que les hace temblar. Los demonios identifican a Jesús como hijo de Dios. Ellos saben quién es Jesús. Los demonios creen que Jesús tiene el poder porque le tienen miedo. Los demonios están conscientes también del tormento que les espera después del milenio. Satanás está tan consciente del poder de la palabra para transformar la vida de las personas que se roba la semilla. El sembrador salió a sembrar y viene Satanás de una vez, boom, y se roba la semilla. Porque Satanás sabe el poder de la semilla. ¿Y la semilla qué es? La palabra. Satanás está consciente del poder de la palabra. Pero ¿qué sucede? Los demonios no creen, aunque su fe es real, pero la fe que ellos tienen, momento. No es que es de mentira, es que ellos no creen en Jesús para salvación. Ellos están conscientes de la verdad de Dios, de la verdad de Jesús, de lo que les va a pasar. Ellos están conscientes del poder de la palabra, pero ellos no creen en Jesús para salvación. No. Entonces dice, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, ellos creen que Dios es uno también, sí. Pero ¿qué sucede? Que los demonios tiemblan. Y Santiago quiere que entiendas que los demonios que son malos, que hacen cosas malas, por lo menos se les ve que tiemblan ante la presencia de Dios. Y tú, o sea, es un argumento de menor a mayor. Si los demonios que son demonios, por lo menos se menean, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer por el Señor? Eso es lo que quiere enseñar Santiago. No que quizás tú tienes la fe de los demonios, que tú no has creído bien en el Señor. No. Eso no es lo que Santiago, el contexto, decir eso, decir que quizás tú tengas la fe de los demonios. Por ejemplo, si ve a un hermano medio que falta los jueves o no está viniendo muy seguido, ten cuidado, puede que tengas la fe de los demonios. No, así no, tampoco. Ustedes se ríen, pero son muchos, yo puse algunos, pero son muchos que creen en eso. Lo que pasa es que el plan de salvación solamente está abierto para el ser humano, porque Jesús se hizo hombre, no se hizo un demonio. El
el plan de salvación no está abierto para ellos. Pero ellos saben quién es Jesús y están conscientes de su poder. Bien. ¿Cuál es la aplicación entonces? El creer de los demonios causa manifestación. ¿Cuánto más debe ser lo nuestro? Santiago dice que lo que creemos debemos aplicarlo. Santiago dice que no seamos tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Eso es. Ahora, este cuadrito es muy importante y es bueno aclararlo porque a veces podemos tener un concepto errado de lo que queremos enseñar. Nosotros decimos que para ser salvos tenemos que creer en Jesús, pero en ninguna manera estamos diciendo que usted puede hacer lo que le dé la gana, que está bien, que no importa, que no pasa nada. Tú eres salvo, dale para allá lo que tú quieras. En ningún momento. Pero la Biblia sí nos habla de 4 tipos de personas. Nos habla de los no creyentes. Pero cuando nos habla de los creyentes, nos habla de 3 grupos de creyentes: espirituales, infantiles y carnales. Hay hermanos que creen en Jesús, que son salvos, que son espirituales. Hay otros hermanos también que son infantiles todavía y hay otros que son carnales. Y esa es una triste realidad. Vamos al siguiente. Primera de Corintios 3, 1, 3. Porque esto lo estamos diciendo porque está en la Biblia. Dice, ¿sí, verdad? Entonces, esa división de aquellos hermanos que son espirituales, aquellos hermanos que son niños y aquellos hermanos que son carnales, ¿cómo Santiago lo enfrenta y cómo la palabra de Dios lo puede enfrentar? La Biblia, gracias hermano, la Biblia enfrenta eso en todas partes. Pero primero vamos a ver dónde dice eso y no lo estamos sacando del aire. Primera de Corintios 3, 1, 3. Pablo escribiendo aquí nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no carne, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No voy a leer Hebreos, pero el autor de Hebreos nos dice algo similar, Hebreos 5, 11 al 14. Vamos a pasar. ¿Cuáles son las consecuencias del creyente? Si usted ha creído en Jesús para salvación, ¿cuáles son las consecuencias de un creyente carnal, de un creyente cuando cede al viejo hombre? Falta de poder, entristece al Espíritu Santo, pérdida de gozo. Y quiero hacer una pausa porque alguien me decía, pero yo creo en Jesús, soy salvo y voy al mundo y me divierto. Ya, yo cumplí con lo principal, que era ser salvo. Ya tengo mi seguro antiincendios, lo tengo ya. Entonces yo le doy vida a mi cuerpo y por ahí, porque yo estoy seguro en el cielo. Si usted habla así, usted no entiende. Número uno, yo pienso que usted no ha entendido lo que es creer en Jesús, lo que Jesús hizo por usted. Ahora, si usted lo ha entendido y ha creído que Jesús murió por usted y todo lo que Él hizo por usted, no es verdad que usted va a ser feliz. Porque la Biblia nos demuestra que el creyente, una vez que es creyente, cuando incurre en pecado, y digo, todos pecamos, pero cuando cae y continúa repitiendo un pecado, la Biblia me habla de que esto es lo que va a experimentar. Si usted siendo creyente dice, no, pero yo estoy
se está dejando llevar por la carne para gozar, usted sabe muy bien que eso no es gozo. Usted sabe muy, muy bien dentro de su propio ser que eso no es gozo verdadero. Y el creyente que anda como un carnal tiene que ser de las personas más tristes del mundo. Porque usted sabe la verdad. Dice, la Biblia nos habla de que las consecuencias para el creyente cuando cede al viejo hombre, falta de poder, entristece al Espíritu Santo que está dentro de usted, pérdida de gozo. No se crea que usted se está gozando de los placeres. Usted puede pensar, pero dentro de usted sabe muy bien. Pérdida de vista espiritual, falta de crecimiento, carnalidad, sin fruto, pierde el propósito, pierde estabilidad. Se está acarreando disciplina divina, porque Dios le va a dar su tablazo, porque Dios, si usted es hijo de Él, Dios le va a dar, porque Él ama a sus hijos. Si Él le dijo que Él ama, Él lo corrige. Disciplina, va a tener disciplina en la iglesia también. Va a perder recompensas. Va a perder propósito, va a perder utilidad. Va a perder compañerismo con los hermanos. Y si usted sigue practicando, le puede pasar, o lo que le pasó a los hermanos de Corinto, que algunos de ellos tenían sus prácticas pecaminosas, que no respetaban la Santa Cena, y por eso algunos estaban enfermos y otros habían muerto. O sea, usted puede acelerar ese proceso. O sea, Dios fácilmente puede caer el juicio sobre usted y cortarlo antes de tiempo. O sea, que lo que estoy diciendo es para el Señor es tan importante. Mire todos los versículos que nos hablan y son más, Hay otros, son tantos versículos que no dan, que habría que hacer unas, qué sé yo, un montón de hojas. Porque Dios constantemente en la Biblia nos está hablando de cambiar, de crecer. Porque una vez que somos salvos, una vez que creemos en Jesús, ahí es que empieza la carrera. Y Dios nos va a llamar a cuentas por todo. Pero sí le quiero decir esto, porque esta persona me puso a pensar hoy. Y me habló, no, pero yo puedo hacer lo que me dé la gana, ya yo soy salvo. Bueno, si piensas así, primero habría que cuestionarte en lo que has creído. Y si estás seguro de lo que has creído, entonces tú estás acarreando juicio para ti y no eres feliz. Bien, todo esto para llegar a la clase ya de hoy, porque todo esto es repasando la clase pasada y los últimos era para aclarar a los hermanos de que no estamos diciendo que usted cree en Jesús y puede hacer lo que le dé la gana. No, eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Y eso no enseña Santiago tampoco. Versículo 20 dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y hay otras traducciones, por ejemplo aquí tengo la Nueva Traducción Viviente, que dice: qué tontería, ¿acaso no te das cuenta que la fe sin obras, o sea, sin buenas acciones es inútil? Y utiliza la palabra inútil, no inexistente. Utiliza la palabra arge. Arge y necros, los dos son utilizados como sinónimos. Y lo que quiere referirse a que es inútil. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es inútil, no es inexistente. Vamos a avanzar. 21. Y este fue el versículo que les dejé. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Escuchen bien, Santiago dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Y Pablo dice en Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo. Y dice, y vuelve a decir, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí estaba el gran conflicto que tenía Lutero. Y Lutero no aceptaba el libro de Santiago. Él no podía, porque él decía que Gálatas era su esposa. Y Lutero abrazó a Gálatas. Y Lutero se rompía la cabeza porque él decía, él creía esto, el hombre no es justificado por las obras. Entonces cuando Lutero ve Santiago, dice, no fue justificado por las obras. Y eso le chocaba. Y uno escucha muchas explicaciones e interpretaciones, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de esto. A ver si es que se están llevando la contraria los dos. Claro. Sí. Yo veo que no, nadie levanta la mano, ¿verdad que no? O mira a ver, Keila, si levantan la mano. Ok. Mira, aunque este punto he debatido desde ese punto de vista, Abraham fue justificado por la fe y sobre todo demostró obediencia al ofrecer a Isaac. Demostró que realmente confiaba en Dios. O sea, una fe. Obró, pero la confianza de él es lo que lo llevó a ser el hombre que los judíos mencionan el día de hoy. Sí. Y no solamente los judíos, los musulmanes también respetan a Abraham y nosotros los cristianos también, son billones de personas. Vamos a ver, ¿qué es la justificación? Porque si Santiago habla de justificación y Pablo habla de justificación y uno dice que por obras fue justificado y el otro dice que completamente no puede ser justificado por la obra, entonces ¿a quién le creo? ¿O de qué están hablando? Vamos a ver, ¿qué es la justificación? Justificación es la declaración de justicia o rectitud, la acción de hacer a alguien justo. Vamos a ver. Tipos de justificación. Ahora vamos al significado de las palabras. Justificación ante Dios, declaración de justicia delante de Dios. Cuando uno es justificado delante de Dios, eso es que uno es declarado justo delante de Dios. ¿Cómo nosotros los cristianos somos declarados justos delante de Dios? ¿Va? Por creer en Jesucristo. Muy bien. Pero hay otro tipo de justificación. Justificación ante los hombres, que es la declaración de justicia delante de justicia, de inocencia delante de los hombres. Dos tipos de justificación. Bien. Declaración de justicia delante de Dios. Justificación, se le llama justificación por fe. Gálatas 2:16. ¿Qué nos dice? Alguien que nos lea, por favor, para que ellos descansen. ¿Algún voluntario? Yo leo. Nadie. Gálatas 2:16, está en la pantalla. Y alguno de vosotros les dice, eso, Gálatas 2:16. 2:16, Gálatas. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais la cosa. Eso es Santiago, eso está en Gálatas. Ay, Gálatas, perdón. Gálatas. Está en la pantalla, si lo pueden leer. En Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Gracias. Justificación ante Dios o por fe es creer en Jesucristo. Ahora vamos a ver la justificación ante los hombres. ¿Por qué estamos aclarando esto? Es muy importante para entender que Santiago y Pablo no se están llevando a la contraria ni están discutiendo entre ellos. Están hablando de diferentes cosas. Justificación por obras. Vamos a ver un ejemplo. Mateo 12, 33 al 37. ¿Alguien puede leerlo?
Está muy chiquita la letra, ¿verdad? Mateo 12, 33 al 37. Mateo 12. ¿Cómo sabemos quiénes son los falsos profetas o falsos maestros? Mateo 12, 33 Jesús lo va a decir. al Vamos, 37. 33 al 37. Es de las Américas esta. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gracias. Por tus palabras serás justificado. Gracias, Alana. Jesús le está hablando a los fariseos. Y Jesús dice que por lo que ellos dicen, por lo que hacen, entonces se pueden identificar quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos falsos profetas o falsos maestros. Entonces Él dice que el verdadero profeta o maestro dice, por tus palabras serás justificado. Tus palabras serás justificado, por tus acciones serás justificado. Tus declaraciones, tus acciones y tus palabras y tus acciones declaran que tú eres justo delante de los hombres. Entonces, la palabra justificación también se utiliza para con los hombres. Entonces, justificación por obras de Abraham. Santiago 2:21. No fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Romanos 4:1 y 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Está hablando del mismo incidente. Dice, mire, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham tiene de qué gloriarse por las obras, pero ¿qué dice Pablo? Pero no para con Dios. Él sí tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Para quién entonces? Para con los hombres. Entonces, cuando volvemos con ese pensamiento, Santiago 2:21, no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fue justificado delante de los hombres. ¿Cuándo fue justificado Abraham para con Dios? La próxima pregunta, Keila. Ok. Dice aquí, Génesis 15. Cuando le obedeció, pastor, permiso, cuando le obedeció al Señor y fue hizo la obra que le mandó. Amén, no soy pastor. Amén. Miren la pantalla, Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así es, hermana. Cuando él creyó, y casi todos están de acuerdo que fue en Génesis 15:6. Prácticamente todos están de acuerdo que ahí fue cuando él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuándo fue justificado Abraham para con los hombres? Vamos a ver la próxima imagen. Se está frizando allá. Más de 20 años después. Yo le puse 20, pero los comentaristas dicen 25, 30 y le ponen un poquito más. Desde el momento que él fue justificado, cuando creyó a Dios, fue declarado justo delante de Dios, hasta que sacrifica, y aquí tenemos Génesis 22, o que no sacrifica, que intentó sacrificar a su hijo. Génesis 22 pasan mínimamente 25 a 30 años. Eso es lo que se cree. Oscar, escúchame, literalmente no lo sacrificó, pero ante Dios lo sacrificó. Así es. En la mente lo entregó. En la mente lo entregó. Bien, Génesis 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque mis obras
lo que nosotros hacemos no nos justifica. Porque nosotros, por más buenas obras que hacemos, ¿cómo vamos a alcanzar la perfección? No importa lo que nosotros, el sacrificio que nosotros, si nosotros fallamos en lo más mínimo, ya no somos declarados justos delante de Dios. Entonces es por fe y no por obras. Y no por obras. Pero Santiago, el énfasis de Santiago es ser hacedor de la palabra, no quedarnos solamente siendo oidores. 3, Santiago 2, 21 y 22. No fue justificado, vamos a repetir de nuevo el 21 y vamos a ir el 22. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y esa palabra, perfeccionó, es muy importante. Pablo dice, Abraham creyó la promesa en Génesis 15 y fue declarado justo, como vimos en la primera imagen de Abraham. Santiago dice, Abraham pasa la prueba del sacrificio de su hijo en Génesis 22 y su fe inicial se perfecciona, es decir, se madura y es justificado ante los hombres. Abraham pasa de creer en Dios y ser justificado y luego ese creer en Dios fue creciendo y se perfeccionó. Y ya no fue solamente ahora con Dios, sino que ahora fue justificado para con los hombres. Ya los demás, los hombres pudieron ver lo que hizo. Entonces, este cuadro, no sé si lo pueden ver, quizás, no sé si lo pueden ver ustedes. Bien, cuando Pablo utiliza la palabra justificación, Pablo generalmente está hablando de la declaración de justicia, de inocencia delante de Dios, de justicia delante de Dios. Pero cuando Santiago está hablando de justificación, él no está hablando de eso, porque él está hablando con una audiencia que ya son creyentes y él está hablando de que tenemos que ser hacedores de buenas obras. Entonces, el enfoque de Santiago cuando habla de justificación, habla de la declaración de inocencia delante de los hombres. Delante de los hombres. Entonces, cuando Pablo habla de salvo, él habla de justificación generalmente. Pero Santiago, el enfoque de él es que vayamos creciendo. Y lo de él es la santificación. Pablo, el enfoque de Pablo es una fe salvadora. Pero de Santiago es una fe servidora. Santiago quiere que tú apliques lo que has creído. Entonces los dos no se llevan la contraria, están hablando de cosas diferentes. Pero hay que entender eso, hay que entender que utilizan palabras similares, pero no se están refiriendo a exactamente lo mismo. Y ahí viene la confusión. Bien, Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice, y fue llamado amigo de Dios. Y lo vemos en Crónicas, que se le llama amigo de Dios, y lo vemos en Isaías, dice amigo de Dios. La Biblia habla de Abraham como amigo de Dios. Pero tú no llegas a ser amigo de Dios porque crees. Usted sabe que no todos los cristianos son amigos de Dios, pero sí todo amigo de Dios es un cristiano. Y lo podemos demostrar bíblicamente. Repite esa frase. Bien. Porque esa frase tiene su connotación. No todo el creyente es amigo de Dios. No todo el creyente es amigo de Dios. Pero todo el amigo de Dios es necesariamente un creyente. Vamos a ver. ¿Qué te hace amigo de Dios? Esta es la pregunta. ¿Qué te hace amigo de Dios? No todo creyente es amigo de Dios, Sí. pero todo amigo de Dios necesariamente es creyente. Bueno, voy a decir algo que no sé cómo se vaya a tomar, pero hasta el diablo cree en Dios. Entonces, y no es su amigo, ¿verdad? De hecho, si revisamos cuando Jesús
habitó entre nosotros aquí en la tierra, los demonios que poseían a las personas le gritaban, ¿qué tienes contra nosotros, Sí, hijo de David? O sea, correcto. ellos creían en Jesús, Correcto. ¿verdad? Sí, Pero asociándolo con lo que estábamos viendo, de sí. que hay algunos que piensan que tenemos que hacer obras para ser salvos. Ojo, hay algunos que así lo creen, pero si nosotros hiciéramos obras para ser salvos, no tendría razón el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos fe en Él y ahí es donde entra Santiago. Por esa fe y considerarnos desde nuestra perspectiva que vamos a cumplir, voy a decirlo así, sus dos máximos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos va a llevar a servirlo. Y es ahí donde entra lo que tú acabas de decir. ¿Cómo me hago amigo de Dios? Primero, pues está la fe. Segundo, mantener esa comunicación con Él a través de la oración y la lectura bíblica, a través de esas obras. Y entonces, si cumplo lo que Él ha mandado hacer, me acerco y tengo esa comunión y eso me hace ser amigo de Él. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Ahora gracias, varón. Vamos a ver las palabras de Jesús, porque Jesús dice lo que es ser un amigo. Cuando Jesús está en el aposento alto, Jesús está con los 11 discípulos. El que era no creyente se fue. Ya no estaba ahí Judas. Está con creyentes. Y les dice a sus creyentes, en el círculo cerrado, les dice Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay una condicionante para que usted sea amigo de Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. El ser amigo te da información. Cuando tú eres amigo de Dios, y como decía el varón, cuando tú obedeces su palabra, cuando tú te pasas en tiempo en oración con el Señor, Dios empieza a hablar a tu vida y te empieza a revelar cosas. Cuando lees la Biblia, ya no es leerla por leerla, sino que Dios te empieza a hablar y tú vives a ese Dios y tú experimentas a ese Dios. Y ese Dios te está revelando cosas porque tus acciones se están convirtiendo en un amigo. Ya no eres tú otro cristiano más, sino que ahora tú vienes a ser un amigo, vienes a ser cercano para el Señor. Y cuando Dios dice que si en lo poco le eres fiel, sobre lo mucho te pondrá. Si usted quiere ser amigo de Dios, no es automático. Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacen. Hay que hacer entonces, no es automático. Usted quiere que Dios trabaje en su vida de manera sobrenatural, que Dios le hable a usted. Claro, lo hace principalmente a través de su palabra. Pero usted quiere tener esa comunión con Dios. Escuche lo que dice Jesús. Si hacéis lo que yo mando. No todos los creyentes son amigos de Dios. Porque el amigo tiene información privilegiada. ¿O no es así? A su amigo usted le dice cosas, secretos. Usted no le confía, por ejemplo, a alguien que trabaja para usted. Si no es su amigo. Vamos a la siguiente. ¿Cuándo Abraham vino a ser amigo de Dios? Bueno, Génesis 15:6, sabemos que él cree y es justificado. Génesis 18:17, Abraham recibe información privilegiada cuando le dice, en Génesis 18:17, cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. No, le dijo lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, porque Abraham ya se había convertido en un amigo de Dios. En Génesis 22, cuando vemos que va a sacrificar a su hijo, vemos que ya tiene una fe madura. Y ahora no solamente que su fe es madura, sino su fe es útil para los demás. Su fe es útil para los demás. Ahí tenemos la imagen
de Abraham con el Señor y dos ángeles ahí. Bien, el 24, ya estamos terminando. Vosotros veis, dice Santiago, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ya hablábamos de eso. Para con los hombres mostramos que somos creyentes con nuestras obras. Con tu comportamiento, con tus obras, tu forma de hablar, tu forma de comportarte ante los demás, entonces tú estás demostrando tu fe. Estás demostrando lo que realmente crees. Pero con tus malas obras, si no actúas como un creyente, ¿de qué le sirve a los demás eso? No sirve para nada. Y aquí él va, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. 40. Santiago, el versículo 25. Asimismo, también Rahab la ramera. ¿Cuántos recuerdan la historia de Rahab, la ramera? ¿No fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Pero ¿qué sucede con Rahab? Que Rahab esta mujer ya había sido una creyente. Antes de ella ayudarlos a estos hombres, ella sabía de ellos. Ella sabía del Dios de Israel. Si ella está dispuesta a sacrificar su vida por esos hombres, es porque ella había creído en el Dios de Israel. En Josué capítulo 2, del 9 al 13, Rahab está hablando con estos mensajeros. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Yo sé que ella está hablando y le dice, yo sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Mire lo que ella sabía. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Rahab está hablando de su pueblo. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿No suena como una persona creyente en el Dios verdadero? Y ella dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre y mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella sabía que su muerte era inminente. Ella sabía que todos ellos iban a caer. Pero ella creyó en el Dios, porque si no ella no se pondría su vida en juego si no creería en el Dios de Israel. ¿Y qué dice la Biblia? Para que podamos entender el 25 y hablar de la justificación. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab fue justificada ante los hombres cuando expuso su vida por los mensajeros. Ella fue declarada como una mujer justa delante de los hombres por sus acciones, que lo pudieron ver los demás hombres. Y la última ilustración, este último versículo, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y qué significa muerte? Separación. Separación. Y ese es el énfasis que hace Santiago aquí. No es cuestionarte si eres cristiano o no eres cristiano. Santiago quiere que nos cuestionemos qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Porque hasta mínimamente los demonios hasta se menean, pero ¿qué nosotros hacemos?
Eso es lo que quiere que nos cuestionemos nuestro crecimiento, que pasemos de oidores a hacedores de la palabra. Que aquella fe que nos salvó, ahora pongámosla en práctica.